Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en este rico sábado que nuestro Dios nos ha dado. En este sábado vamos a terminar nuestro cuaderno de escuela sabática donde damos gloria a nuestro Dios en este trimestre donde cada uno de nosotros hemos entendido exactamente qué es los grupos familiares y de la manera que hemos trabajado y hemos de terminar con la lección número 13 de nuestra serie Evangelismo en Casa, donde nos hemos dado cuenta de qué manera la iglesia va a crecer y cómo cada uno de nosotros tomamos un papel muy importante para el servicio y para el crecimiento de la obra de nuestro Dios. Así que nuevamente le doy las gracias que nos ha acompañado en estas 3 lecciones donde terminamos nuestra serie el día de hoy y le hacemos la invitación para la próxima semana donde empezamos nuestra nueva serie donde hemos estar hablando sobre los puntos doctrinales de nuestra iglesia, donde le hacemos la invitación que nuevamente nos siga acompañando sábado con sábado. Así que veamos en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. El título de la lección 13 es Mi casa al servicio de Dios. Ahora vamos a entender el propósito de la bendición de nuestro Dios, que Él desea que nuestra casa siempre esté al servicio de nuestro Dios. ¿Cómo? Por medio de los grupos familiares. Recordemos, ya hemos hablado cada paso para implantar a los grupos familiares. Ahora tenemos que nuestro hogar es de bendición y que nuestro Dios derrama bendiciones para con cada uno de nosotros cuando nuestro hogar lo ponemos al servicio de nuestro Dios. Así que recordemos, lección número 13, a mi casa al servicio de Dios. Y nuevamente quiero dar gracias a aquellas personas que han ofrecido su hogar para que la palabra de nuestro Dios semana tras semana pueda llegar a las personas que necesitan tanto del evangelio. El objetivo de la lección en esta mañana es reflexionar sobre cómo las reuniones en casa son una estrategia muy útil para la proclamación del evangelio. Así que nuestros hogares se están convirtiendo en lugares donde se predica, donde se habla la palabra de nuestro Dios semana tras semana y damos gloria a nuestro Dios que estamos viendo el resultado y gloria sea a nuestro Dios que a futuro vamos a ver también que estas personas van a venir a las aguas bautismales. Gloria sea a nuestro Dios. Tenemos un texto muy hermoso que nos habla en el libro de Josué, donde vamos a ver la grande importancia de una decisión que toma un varón de nuestro Dios. Y esa decisión quiero que la tome usted juntamente con toda su familia. Y esta decisión yo creo que es una de las decisiones más hermosas que veo a través de la Biblia. En el libro de Josué capítulo 24 versículo 15. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Un texto, como le digo, muy hermoso que nos enseña a cada uno de nosotros de ser participante de lo que hemos recibido. De gracia hemos recibido la palabra de nuestro Dios, de gracia lo damos. ¿Dónde lo damos? Ahora estamos hablando de nuestros hogares. Dice Josué 24:15. Escojan hoy a quién servirán. Inmediatamente aquí está haciendo un reto a este varón de nuestro Dios. Escojan hoy a quién quieren servir. Dice que yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo espero que a través de estas 3 lecciones que hemos tenido, que cada uno de nosotros utilicemos este texto para decirle a nuestro Dios, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Que nuestro hogar, que nuestra casa sea un hogar donde se habla la palabra de nuestro Dios, donde hay un líder que semana tras semana lleva la palabra de nuestro Dios a estas personas que se acercan a nuestros hogares, a nuestras casas para hablar de la palabra de nuestro Dios. Así que es el reto, este texto es un reto para con cada uno de nosotros. Escojan hoy a quién van a servir. ¿A quién vas a servir tú que me has estado oyendo a través de estas lecciones? Yo creo que vamos a servir a nuestro Dios y también al servir a nuestro Dios le vamos a decir que nuestra casa se está convirtiendo en un lugar donde se sirve a Jehová nuestro Dios. Así que nuevamente gracias por esa sinceridad de ofrecer tu hogar para que la palabra de nuestro Dios llegue. Tenemos algunos propósitos en esta mañana que es lo que hemos de aprender. Y primeramente la importancia que nuestra casa se convierta en un hogar de bendición para los grupos familiares. Así que yo espero que los hogares que se han abierto, aquellas personas que han decidido
dar el tiempo, el horario y también su casa. ¿Para qué? Para estos servicios que se hacen a través de la semana. Gloria sea nuestro Dios. Y yo invito a que sigamos orando para que más personas, más hogares puedan venir a nuestros hogares a que oigan la palabra de nuestro Dios. Así que también vamos a ver algunos ejemplos, algunos hogares en donde se habló la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a mencionar algunas casas, algunas personas en el que el Señor decide ir a la casa de ellos para derramar bendición y para estar allí con ellos hablando de la palabra de nuestro Dios. Yo creo que cada semana que nos reunimos, que estamos en el lugar de X Familia, yo creo que nuestro Dios está dando bendición primeramente a las personas de ese hogar, a los que acudimos y a las personas que llegan a oír por primera vez la palabra de nuestro Dios. Es algo que a nuestro Dios le agrada. Y recordemos que esto es parte de la gran comisión, donde el Señor le dijo a sus discípulos: vayan por Samaria, por Judea, y todavía se brinca, dice, hasta lo último de la tierra, donde ahora ha llegado la palabra de nuestro Dios a nosotros, y ahora lo que de gracia hemos recibido lo estamos dando. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus embajadores, que estamos representando ese reino aquí en la tierra para que crezca y para que el Señor sea el que dé el crecimiento. Únicamente cada uno de nosotros somos el vaso para que la palabra de nuestro Dios sea llevada a esas personas. Ahora veamos los ejemplos que vamos a tener en la Biblia de cómo los hogares se convierten en algo de grande importancia, de grande bendición, y cómo el Señor llamó a diferentes personas. ¿Para qué? Para que la palabra de Él fuera llevada al hogar de esas personas. Así que vamos a ver algunos ejemplos, algunas personas donde la palabra de nuestro Dios llega al hogar de ellos y hay bendición. Y ahora quiero que sepas que también la palabra ha llegado a tu hogar, y esa palabra que ha llegado a tu hogar, ahora tu hogar es bendecido y tú tienes que bendecir de la manera que Dios te ha bendecido. Ahora ofreciendo tu hogar está siendo de bendición para el mundo, para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra puedan venir gentes a oír la palabra de nuestro Dios. Veamos primeramente a Mateo, que también su nombre es Leví. Vamos al libro de Lucas. Vamos a ver cómo el Señor decide tocar primeramente el corazón de Leví o Mateo, y cómo el Señor decide ir a la casa de este varón y ofrecer la salvación que tanto necesitaba este hombre. Recordemos que estamos hablando de Mateo. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas nos narra exactamente cómo llegó el Evangelio a Leví, o cómo llegó el Evangelio a Mateo. Vamos a Lucas capítulo 5, palabra de nuestro Dios, y vamos a ver del 27 en adelante. Recordemos que estamos hablando a mi casa al servicio de nuestro Dios, donde ahora las casas de las personas que están oyendo la palabra de nuestro Dios se convierten en unas casas que están al servicio de nuestro Dios, que se abren para que la palabra sea esparcida, para que personas vengan y oigan de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos. Estamos hablando del ejemplo de Mateo y estamos en Lucas capítulo 5, 27 en adelante. Y dice el 27: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que sale y ahora ve a un publicano, a uno que cobra impuestos, una persona que no se estima mucho, a consecuencia de que anda levantando los impuestos que cada persona tiene que dar, y dice que le llama a un publicano llamado Leví, que también su nombre es Mateo. Dice: sentado al banco de los tributos publicanos. Ahí está este hombre cobrando impuestos a la gente. Llega nuestro Señor Jesucristo, le ve, y miren lo que pasa inmediatamente cuando nuestro Señor Jesucristo habla a las personas. Y recordemos algo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas de las veces nosotros a lo mejor hacemos acepción de personas: a este sí le hablo, a aquel no. Nuestro Señor Jesucristo, persona que se ponía enfrente, pecador, quiero que sepan que el Señor le hablaba de la palabra de nuestro Dios. Algo que se enojaban mucho los fariseos a consecuencia de que Jesucristo hablaba con este tipo de personas. A los fariseos se le enojaban, se ponían en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero Jesús buscaba la oportunidad para hablar de la palabra que su Padre Celestial le había dado. Y sigue diciendo: sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo:
sígueme. Una palabra sencilla. Ahí está Leví cobrando aquellos impuestos, aquellos tributos. Ahora vemos algo bien importante que el Señor le dice en una sola palabra: sígueme. ¿Cuál sería la reacción? ¿Cómo reaccionó Leví ante este llamado que el Señor le hace? Y quiero que sepan que en el verso 28 nos dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Tomó una decisión que desea el Señor de cada uno de nosotros, de que cuando estamos hablando la palabra de nuestro Dios en los hogares, también deseamos que estas personas vengan y que dejen todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo. En nuestros tiempos, en nuestra vida, yo creo que llegó un momento en que tuvimos que hacer una decisión y dejamos todo por servir a nuestro Dios. Aquí tenemos a Leví. El Señor le dice en una palabra: sígueme, y dejándolo todo. Gloria sea a nuestro Dios. Este hombre decide dejar todo. ¿Por qué? Por seguir a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Aquel hombre, Leví, entendió el propósito de nuestro Dios. Y ahora veamos el 29. Recordemos, está hablando el Leví o Mateo. Dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿Hasta dónde va Leví o Mateo? Dice que va hasta la casa de él y le hace un banquete a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos la importancia del hogar. Aquel Leví, estando ahí cobrando impuestos, ahora lo lleva a su casa, y no únicamente lo lleva a su casa, sino que le hace un banquete. Ahora nuestro Señor Jesucristo está en la casa de Leví. Cuando nosotros tenemos nuestros grupos familiares en diferentes colonias, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo también está en ese hogar. Y sigue diciendo: y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Así que ahora está nuestro Señor Jesucristo, ahora está Leví, están en este hogar. Gloria sea a nuestro Dios. Está predicando la palabra de nuestro Dios. La palabra no únicamente ha llegado a Leví, sino ahora vemos que esta casa está llena de personas que también están oyendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros abrimos nuestro hogar, quiero que sepan que la bendición no es únicamente para los que viven en esa casa, sino también para compañeros, amigos, vecinos, donde ahora están oyendo la palabra de nuestro Dios. Así que esa casa se está convirtiendo en una casa de bendición. Aquel Leví hace una fiesta, hace un gran banquete, y ahora hay personas que van a oír la palabra de nuestro Dios. Pero también hay personas que se oponen, dice el verso 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? Siempre va a haber personas que se van a oponer a la palabra de nuestro Dios. Y aquí vemos que el mensaje llega, mas sin embargo vemos ahora tanto aquellos escribas, aquellos fariseos que se enojan. ¿Por qué? Porque alguien va a recibir la bendición. ¿Quién fue el primero que lo recibió? Leví. Ahora, sin embargo, Leví hace un banquete, invita a gente para que la palabra de nuestro Dios sea oída. Quiero que sepan que en los grupos familiares ocurre de la misma manera. Llega la bendición al jefe de casa, inmediatamente invita a sus parientes, invita a sus vecinos, y quiero que sepan que a lo mejor entre ellos va a haber personas que se van a oponer a la palabra de nuestro Dios, mas sin embargo la bendición ha llegado a la casa de Leví, y esa bendición se está transmitiendo ahora. Gloria sea nuestro Dios. Ahora sí estamos viendo a que la casa de Leví se convierte en una casa al servicio de nuestro Dios. Ahora no es de impuestos, ahora es de bendición para todo el mundo. Veamos el 31. Respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Inmediatamente empieza Jesús a hablar de la palabra de nuestro Dios, la necesidad de que a las personas que lo necesitan, que están enfermos, que necesitan del evangelio, inmediatamente nuestro Señor Jesucristo está abriendo una puerta para que la palabra sea hablada a aquellas personas que tanto lo necesitan. Y dice el 32: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hasta nuestros tiempos, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo sigue llamando pecadores
al arrepentimiento. Muchas de las veces cuando queremos hablar del evangelio, queremos buscar personas que no sean tan pecadoras, pero nuestro Señor Jesucristo se encargó de buscar pecadores. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros para invitarlos a nuestro hogar? Personas que están en pecado y que el Señor puede limpiar su pecado por medio de la palabra de nuestro Dios. Ahora veamos otro hogar. Ya vimos uno, ahora veamos otro. Y vamos ahora al libro de Hechos. Ahora vamos a ver a Cornelio, un varón justo, un varón que sirve a nuestro Dios, y también en su casa surge algo maravilloso. Hechos capítulo 10, versículo 22. Vayamos hacia allá. Ahora estamos hablando de Cornelio. Manda a Cornelio a que vayan a hablarle a Pedro para que venga a la casa de Cornelio y empiece a hablar la palabra de nuestro Dios. Y fíjense bien lo que le dicen a aquel Pedro. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo. Estamos en 10:22. Dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, dice, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Inmediatamente vienen y le dicen a Pedro: ¿sabes qué? Hay un varón santo, justo, temeroso de Dios, y tiene algo bien importante. Un ángel le ha dicho que vayamos por ti, Pedro, que te traigamos a la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor quiere mostrarte, y algo maravilloso va a pasar en el hogar de Cornelio. Recordemos nuevamente la casa de Cornelio, y ahí dice: de hacerte venir a su casa para oír tu palabra. Así que ahora, ¿quién es el que va a llevar el evangelio, la palabra de nuestro Dios, a la casa de Cornelio? Primeramente es Pedro. ¿A dónde? A la casa. Nuevamente, donde la casa se convierte para el servicio de nuestro Dios. Ahora tenemos aquí a Pedro, dice ahí el 10:24. Al oír, dispensen, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. ¿Dónde los estaba esperando Cornelio? En su casa. Quiero que sepan que le dijeron a Pedro: ve a la casa de Cornelio. Ahora Pedro va a la casa de Cornelio. La casa de Cornelio es un lugar donde se le habla la palabra de nuestro Dios, donde le dicen a Pedro que quiere que vaya para que empiece a hablar de la palabra de nuestro Dios. Y al otro día entraron en Cesarea, dice, y Cornelio los estaba esperando, dice, habiendo convocado, ¿dónde? En su casa, ¿dónde? ¿Qué había convocado? A sus parientes y a sus amigos más íntimos. Aquí vemos ahora, gloria a nuestro Dios. El hogar de Cornelio se está convirtiendo en un hogar para el servicio de nuestro Dios, donde ahora la palabra que se está esperando por medio de Pedro, ahora se va a hablar a parientes y amigos íntimos. Estamos viendo ahora la importancia, la bendición. Primeramente tenemos ese mensajero que es Pedro, que va a hablar la palabra de nuestro Dios. Tenemos la casa de Cornelio, el anfitrión, donde está preparando su hogar. ¿Para qué? Para que la palabra de nuestro Dios sea hablada. Gloria sea nuestro Dios. Ahí tenemos una persona que ha puesto su casa para el crecimiento de la palabra de nuestro Dios. Dios dio bendición en ese hogar donde llegó Pedro y predicó la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a ver otro ejemplo, porque los ejemplos que tenemos son de bendición para nosotros, y quiero que los tomemos para que nuestro hogar sea un hogar de bendición en gran manera. Vamos ahora al libro de Hechos capítulo 16. Ahora vamos a hablar de una mujer, Lidia. Nuestra casa al servicio de nuestro Dios. Dice Hechos 16:14. Mire lo que dice ahora con esta mujer. Dice el 14. Entonces una mujer que se llamaba Lidia, y vamos a ver ahora cómo en esta casa llega la bendición y gloria sea nuestro Dios, cómo se imparte la palabra de nuestro Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios. Nuevamente aquí tenemos personas que adoran a nuestro Dios. Tú que nos estás oyendo, yo creo que eres una persona que adora a nuestro Dios. Y ahora puede ser un hogar similar al de Leví, similar al de Cornelio, ahora al de Lidia. Y sigue diciendo que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor
está obrando, el corazón de Lidia está oyendo la palabra que está hablando aquel Pablo, y gloria sea nuestro Dios, que cuando oímos la palabra de nuestro Dios, y la Biblia nos dice que no seamos únicamente oidores, sino también hacedores de la palabra de nuestro Dios. Ahora tenemos a Lidia que oye, y no únicamente oye, sino es hacedora a la palabra de nuestro Dios. Dice el 15. Y cuando fue bautizada, ¿hasta dónde llegó la palabra de aquella mujer Lidia? Tanto oyó la palabra, nuevamente no únicamente oyó, sino fue hacedora, que llegó hasta el bautismo, dice, y cuando fue bautizada y su familia, recordemos que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí llegó la bendición de nuestro Dios ahora a Lidia y a su familia, y nos rogó diciendo, y sigue diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y dice, y nos obligó a que nos quedáramos allí. Gloria sea nuestro Dios. Ahora a aquel varón, aquel Pablo que empieza a hablar la palabra de nuestro Dios, aquella a Lidia que el Señor abre su corazón para que llegue el momento en el que se bautice. Quiero que sepan que ahora pensemos en ese hogar que hemos abierto, donde llega la palabra de nuestro Dios, donde nuestro Dios abre corazones. ¿Para qué? Para que a través del tiempo lleguen al bautismo, no únicamente a aquella persona, sino también a las familias de esas personas que nos están visitando. Ahora sí estamos viendo la importancia de que nuestra casa se convierta a una casa al servicio de nuestro Dios. Y luego sigue diciendo, ahora vamos a ver otro ejemplo, otro personaje. Hechos 18, ahí adelantito. 18:8. Ahora vamos a ver a Crispo. Hechos 18:8. Quiero que lo busquemos. Dice, y Crispo, el principal de las sinagogas, creyó en el Señor con toda su casa. Nuevamente aquí estamos viendo que llega la palabra de nuestro Dios, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra historia de cómo llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cómo alguien vino, habló a nuestra casa, nos dio estudios y luego nos acercamos a nuestro Dios. Ahora tenemos aquí a Crispo, que era el principal de las sinagogas, creyó en el Señor con toda su casa, creyó en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que queremos de estas personas que nos están visitando en nuestros hogares? Que crean en el Señor juntamente con toda su casa. Y dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Nuevamente, cómo la palabra de nuestro Dios llega. Ahora no es únicamente Crispo, sino que muchos de los corintios oyeron, creyeron y fueron bautizados. Yo creo que cada uno de nosotros también se nos hizo la invitación, oímos y luego creímos y ahora hemos sido bautizados. Es el proceso de cada persona que oye la palabra de nuestro Dios. Van a oír, luego van a creer y luego van a ser bautizados, y el Señor va a perdonar sus pecados y les va a llamar hijos de Dios. Vamos a ver un ejemplo más. Ahora en el libro de Evangelio de Lucas. Ahora vamos a ver a Zaqueo, otro varón de nuestro Dios. Ahora compara tu hogar con uno de ellos. Al grupo que estás asistiendo, compáralo con ellos. Dice Lucas 19 y vamos a empezar en el versículo 1. Dice, habiendo entrado Jesús, nuevamente Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora tenemos aquí a un varón que se llama Zaqueo, que es un personaje que tiene mucho dinero, pero también es corto de estatura, y quiere ver a nuestro Señor Jesucristo que está pasando por aquel lugar. Y dice el 4, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, yo creo que Isaías, hay muchos textos donde dice que le busquemos. Ahora aquí tenemos a Zaqueo que le busca, y cuando le busca, inmediatamente se sube a un árbol, y porque sabe que nuestro Señor Jesucristo va a pasar por allí. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así estamos viendo ahora la importancia donde el Señor decide ir a la casa
de aquel Zaqueo, aquel personaje pequeño de estatura, aquel personaje rico, aquel personaje que está arriba en aquel árbol. El Señor le dice: y date prisa, porque hoy yo voy a ir a tu casa. Tu casa va a ser una casa de bendición, una casa donde se va a hablar de la palabra de nuestro Dios, donde se van a transformar corazones. Ahora sale Zaqueo corriendo hacia aquel lugar, y dice el verso 6: entonces él descendió a prisa y le recibió con alegría y con gozo. Zaqueo está cambiando la vida de este personaje. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ha llegado a la casa de Zaqueo. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, transforma vidas, cambia corazones. Y ahora sigue diciendo el verso 7: al ver esto, todos murmuraban. Nuevamente la murmuración, pero sin embargo, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Nuevamente recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar los pecadores. ¿Para qué? Para acercarlos al reino de nuestro Dios. Dice el verso 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado a alguno de ellos, dice, se lo devuelvo por cuatro tantos más. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Gloria sea a nuestro Dios. Y eso es lo que es los grupos familiares, donde llega la salvación a nuestras casas. Después de nuestras casas, estas personas van a ir al templo, pero hay salvación en tu casa. Dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Deseas tú que tu casa sea un lugar de bendición, o nomás quieres que sea una casa? ¿Por qué? Porque hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Así que gloria sea a nuestro Dios. Ahora tenemos el último ejemplo que tenemos aquí, que es el de María y el de Marta. Y yo recordamos inmediatamente cuando hablamos de María y Marta, si recordamos cuando Lázaro había fallecido. Ahora vamos a ver el ejemplo que nos dice también de casa. Dice en el libro de Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a ver el verso 21. Juan 11, 21. Dice de la siguiente manera. Déjenme lo busco. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús: llega nuestro Señor Jesucristo, se le ha dicho que Lázaro había fallecido. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo, y quiero que sepan que ahora llega a una casa. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo llega a las casas hay bendiciones, y bendición en abundancia, cambia corazones. Ahora dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Inmediatamente quiero que sepan que Marta le dice: ¿sabes qué, Señor? Pues Lázaro ha muerto, ya lo pusimos en la tumba, pero si tú hubieras estado aquí, dice, ¿sabes qué? Yo sé que Lázaro no hubiera muerto. Y dice el 31, de ahí mismo: entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Nuevamente está María, está Marta ahí en la casa, consuelan a Marta y a María. ¿Por qué? Porque Lázaro había muerto. Ahora dice: cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Nuevamente llega el recordatorio de que Lázaro está en la tumba. Nuestro Señor Jesucristo llega tarde, pero recordemos que esto era para que se mostrara el poder de nuestro Dios, y para que nuestro Dios sea glorificado. Lo importante que quiero que veamos aquí, cómo el Señor llega a esta casa, y cuando llega a esta casa la situación cambia. Y yo creo que todos sabemos que el Señor va, resucita a Lázaro, le dice: sal de allí, y Lázaro sale. Pero quiero que sepan que cómo el Señor, ante la muerte de aquel varón, lo resucita, y como aún personas que están muertos en delitos y pecados, el Señor les habla de la tumba donde están y le dice: salgan, porque les va a dar una nueva vida, y una nueva vida en abundancia. Eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios. Recordemos, el hombre pecador está muerto en delitos y pecados, mas sin embargo nuestro Señor viene a dar vida, y viene a dar vida en abundancia. Gloria sea a nuestro Dios. Dice Hechos 2:22, también donde el Espíritu Santo llega en una casa. Dice Hechos 2:22.
Este texto lo hemos mencionado algunas veces a través de las lecciones. Dice, y de repente, dice, hablando en aquel día del Pentecostés, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquellos discípulos, aquellos 120, estaban en una casa y ahora vemos que llega el poder de lo alto, y llega el Espíritu Santo, de tal manera que hay bendición. ¿Qué es lo que queremos mencionar con esta lección última que tenemos? Que nuestro hogar se ha convertido en un lugar donde llega el Espíritu Santo, en un lugar donde la presencia de nuestro Señor Jesucristo está para bendecir a aquellas personas muertas que están en el pecado y que vienen a nuestra casa, y que el Señor da vida y una vida en abundancia. Gloria sea a nuestro Dios. Tenemos algunas preguntas pequeñas que ya hemos leído algunos versos. Mire lo que dice a Lucas 19. Recordamos aquella historia de aquel saqueo, y vamos a mencionar únicamente un texto. Dice, lea Lucas 19:5 y comente si la indicación dada por Jesús a Saqueo es también para nosotros. Ahora hay una indicación que se le da a Saqueo, y cómo esa indicación también es para nosotros. Vamos a ver Lucas 19:5 y vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Esa indicación es aún para nosotros? Yo creo que sí. Todavía el Señor hasta nuestros tiempos está gritando, está clamando y está diciendo, yo quiero ir a posar en tu casa. Aquellos hogares donde vive, podemos decir, o reina el pecado, la maldad, Satanás, mas sin embargo ahora el Señor dice, ¿sabes qué? Yo quiero vivir en tu casa. Gloria sea a nuestro Dios, que hemos cambiado, que el Señor nos ha justificado, y ahora el Señor desea que nuestro hogar sea un hogar donde Él esté reinando. Pregunta número 2. Nuestro hogar puede convertirse en un refugio de salvación. Yo creo que es lo que esperamos, ¿verdad? Que nuestros hogares sean un refugio de salvación, donde personas se entregan a nuestro Señor Jesucristo, un paso para llevarlos a la iglesia, y que conozcan el pueblo de nuestro Dios, y que se hagan participantes de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que lleguen a las aguas bautismales y entreguen su vida totalmente al Señor. Dice, nuestro hogar puede convertirse en un refugio de salvación para muchos. Qué bendición se nos da si abrimos las puertas de nuestro hogar, así como las de nuestro corazón. Así que abrimos las puertas de nuestro hogar y también abrimos las puertas de nuestro corazón. Un texto muy hermoso que lo hemos utilizado varias veces, el libro de Apocalipsis, donde ahora el Señor está tocando a nuestro corazón, deseando que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón para que Él entre, donde ahora también nuestro Dios desea que las puertas de nuestra casa se abran también para que Él entre. Y miren lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, dice la palabra de nuestro Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y vamos a imaginarnos a la puerta de nuestro corazón. El Señor está llamando a los pecadores, les está diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor también literalmente a nuestros hogares les está hablando para que la bendición de nuestro Dios entre a nuestra casa. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que desea entonces nuestro Dios? ¿Por qué todavía no ha venido nuestro Señor Jesucristo? Dice que es paciente, queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Nuevamente, ¿qué es lo que nuestro Dios desea de la humanidad? Que se acerque, que se arrepientan. ¿Para qué? Para que abran su puerta. Y dice, yo voy a entrar a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es lo que desea nuestro Señor Jesucristo de nuestros corazones, de nuestros hogares. Entrar en nuestras vidas y que nuestras vidas sean únicamente para nuestro Dios. Y por eso nuestro título es Mi casa al servicio de Dios. Última pregunta que tenemos ahí.
Comente sobre lo que sucedió en casa de Obed Edom. Y si tiene la oportunidad de leer a Segunda de Samuel, todo el capítulo 6, capítulo 5, si gusta 5, 6 y 7, es una hermosa historia. Nuevamente vamos a ver la bendición que pasa en casa. Dice, comente sobre lo que sucedió en casa de Obed Edom cuando tuvo el arca del testimonio en su casa. Y vamos a Segunda de Samuel. Nuevamente vamos a hacer un pequeño repaso, pero en su casa le encargo que lea a Segunda de Samuel 5, 6 y 7. Espero que lo haya. Segunda de Samuel, capítulo 6, del 10 al 12. Dice, comenta sobre lo que sucedió en casa de Obed Edom cuando tuvo el arca del testimonio en su casa. Que hará Dios en nuestros hogares si abrimos las puertas para las reuniones de estudio y adoración. Vamos a la palabra de nuestro Dios, un texto bien hermoso. Recordemos que estamos hablando la bendición que llega a nuestra casa. Así que llega ahora el arca del pacto y vamos a ver qué se hace con esa arca del pacto. Dice el 6 a 10 de Segunda de Samuel. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Así que llevan el arca en lugar de llevarla a la casa de Jehová allá en la ciudad de David, deciden llevarla a la casa de Obed Edom. Y dice el 11, estuvo el arca de Jehová en una casa. Recordemos la casa nuevamente, el hogar al servicio de nuestro Dios. Aquel Obed decide que esa arca llegue a la casa de él, y miren lo que sucede. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, únicamente 3 meses. ¿Y qué sucede en esos 3 meses que traen a esa arca de testimonio? Y dice, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Gloria a nuestro Dios. Una casa al servicio de nuestro Dios, donde se trae el arca del testimonio, donde se pone en la casa de Obed Edom, y cuando se pone en la casa, inmediatamente pasan 3 meses, inmediatamente dice, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Inmediatamente surgió algo maravilloso cuando tú abres tu casa para abrir grupos familiares, para que la palabra de nuestro Dios sea predicada, para que personas, y a lo mejor te sientes incómodo porque personas que no conoces llegan a tu hogar, pero en 3 meses surgió algo en la casa de Obed Edom. Tuvo bendición él y toda su casa. Y dice el 12, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom. Gloria a nuestro Dios. ¿Qué sucedió? La bendición de Dios llegó a esa casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom. Dice, todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed Edom, a la ciudad de David. Damos gracias en esta mañana que tú nos acompañes. Hemos terminado nuestra serie Evangelismo en Casa, donde hemos hablado los pasos para grupos familiares. Y quizá a lo mejor no han sido escuelas quizá de tu agrado a consecuencia de que tenemos que entregar mucho para nuestro Dios. Pero quiero que sepan que estamos cerrando con la bendición que trae a tu hogar, que tu hogar se convierta en un hogar donde personas vienen a oír de la palabra de nuestro Dios. Si tú no has ofrecido tu casa para grupos familiares, yo creo que espero que pronto lo hagas. Si no eres un líder de los grupos familiares, espero también que pronto lo hagas. Si no eres participante de los grupos familiares que se han hecho en
en el templo, también espero que muy pronto lo hagas. ¿Por qué? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuevamente te doy gracias, y que tu hogar sea un hogar donde haya bendición en abundancia, y que todas las familias de alrededor sean bendecidos a consecuencia de que la palabra se oye en tu casa. Si esta escuela ha sido de bendición en esta mañana para tu vida, compártela con tus amigos. Que el Señor te bendiga.